Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco esta invitación que se me ha formulado para exponer en esta jornada, que ha sido organizada por la organización Diagrama con el auspicio de la Corte de Apelaciones de Talca, a cuyo presidente y señores ministros les agradezco esta amplitud para recibir esta oferta y les agradezco también la muy bienvenida que siempre me dan. Felicito por tratar este tema, que para nosotros es un tema judicial. Para Diagrama tiene una perspectiva absolutamente diferente, en el sentido de mucho mayor profundidad. Para nosotros en la Corte Suprema es la resolución de uno de los temas que nos llega con frecuencia, y si esto empalma exactamente con la idea de la soberanía esencial del ser humano, bendito sea Dios. Quiere decir que estamos, ¿no es cierto?, entrecruzando caminos y vías de solución. Pero hay que decir, por supuesto, que el Poder Judicial desde hace un tiempo está muy preocupado de fomentar el acceso a la justicia, particularmente el acceso a la justicia de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Y ciertamente, quienes están en una situación de adicción o están, ¿no es cierto?, cercanos al mundo de las drogas, están en situación de vulnerabilidad. Al interior de los penales y por iniciativa del Poder Judicial existen tribunales de tratamiento de droga que permiten que quienes están internos por este motivo puedan buscar una salida, y una salida que es bastante auspiciosa y que ha significado la dedicación de jueces, fiscales y defensores en un proceso que, como digo, ha tenido muy buenos resultados. En este caso, debo comentar lo que ha resuelto la Corte Suprema a propósito del tema o de los temas vinculados a la Ley 20.000. El sentido profundo de la Ley 20.000 es combatir el narcotráfico duro, de tal manera que en ese aspecto la Corte Suprema, y entiendo que el Diagrama también, mantienen la misma línea, ¿no es cierto? Ese tráfico duro debe ser combatido por los problemas que produce en la sociedad. Y esos problemas tienen que ver con la salud pública, con los estragos que se producen. Por lo tanto, nosotros en la Ley 20.000 podemos considerar en primer lugar el tráfico mayor, las organizaciones criminales, el tráfico de precursores, el tráfico de pequeñas cantidades, el consumo público, el consumo privado, el cultivo en su caso, el tráfico de productos psicotrópicos y de remedios. El espectro es bastante amplio. Las cuestiones que están implicadas en lo que nos interesa en esta oportunidad es el cultivo personal y o colectivo, el consumo personal y o colectivo y el tráfico de pequeñas cantidades. Me refiero en primer lugar al tráfico de pequeñas cantidades. En esta materia, la Sala Penal ha sostenido, con una mayoría que ha sido más o menos permanente, en lo que vamos a llamar el elenco estable de la Sala Penal. Y cuando digo el elenco estable me refiero a los ministros que constituimos los titulares de esa sala. Cuando estamos los titulares de esa sala, entonces la mayoría es de 3 por 2. Hasta este momento bastante precaria. Por lo tanto, puede cambiar en cualquier minuto. Puede cambiar en el sentido favorable 4 por 1, 5-0. O en el sentido favorable 3-2 al revés. Entonces no es una cosa que sea absolutamente definitiva. Pero ha venido haciendo jurisprudencia porque ese elenco estable es bastante estable y en consecuencia suele repetirse prácticamente todas las semanas, y en realidad 3, 4 y 5 veces por semana, el conjunto de sentencias que deciden que el tráfico de pequeñas cantidades necesita como elemento constitutivo del tipo penal un certificado que acredite la pureza de la droga de que se trata. Y sin la existencia de ese certificado que acredite la pureza, no tenemos nosotros certeza de contar efectivamente con un elemento nocivo para la salud pública. Y como lo que la ley pretende
es combatir el ataque a la salud pública. Y respecto de este tráfico de pequeñas cantidades que tienen una figura privilegiada en el artículo 4 de la ley 20.000, es una exigencia que conste efectivamente a través de la certificación competente que la pureza es aquella o de aquellas que podría significar un atentado a la salud pública. Si no existe esta certificación, nosotros entendemos que no está constituido el tipo penal y en consecuencia estamos absolviendo desde hace ya bastante tiempo. Eso significa entonces que si tenemos 5, vamos a decir, promedio casos de este tipo de nulidad en la semana, hay 5 absoluciones. Esto plantea entonces una insistencia de parte de la Corte Suprema en cuanto a cómo debe enfocarse la constitución del tipo penal por una parte, y por otra parte la estimación de que es una pérdida de tiempo y de recursos del Estado para perseguir una situación que no es constitutiva de delito. Esto segundo es un enfoque de tipo criminológico. ¿Vale la pena que el Estado pierda tiempo y recursos en perseguir un tipo de consumo que no está acreditado que sea tentatorio efectivamente contra la salud pública, y que lleguen a la Corte Suprema recursos de nulidad porque se ha sorprendido el tráfico de 0,6 gramos de, puede ser patabaste, puede ser cocaína, puede ser marihuana, o de 1 o de 2 o 3 gramos? Si uno piensa, ¿no es cierto?, en la cantidad ingente de recursos que significa la investigación policial, Carabineros o la PDI, la intervención del Ministerio Público y de la Defensoría, la preparación del juicio oral, el juicio oral y la llegada a la Corte Suprema, por ese delito, puesto esto en perspectiva, la verdad es que no tiene sentido, sobre todo si ya está más o menos clara la línea jurisprudencial de que es necesario que se certifique la pureza para acreditar que efectivamente estamos en presencia de una sustancia que es nociva. Hay aquí un problema que no puedo dejar de mencionar, y que es la diferencia que existe entre la cocaína, por ejemplo, y la marihuana. Ciertamente la cocaína es bastante más perjudicial, pero la cocaína es polvo, y si es polvo es bastante fácil de hacer el examen. La marihuana, ¿no es cierto?, la cannabis sativa no se presenta siempre de esa forma, de tal manera que en algunas oportunidades es difícil hacer el examen, y nosotros no contamos o no cuenta el Instituto de Salud Pública con los elementos tecnológicos como para hacer el examen. Y entonces esto lo escuchamos periódicamente, ¿no es cierto?, como expresión del Ministerio Público, que dice, miren, un poco a lo imposible no estamos obligados. Pero nosotros decimos, si la ley exige la certificación de la pureza, nosotros necesitamos la certificación de la pureza. Y ahí nos acompaña la Defensoría, ¿no es cierto?, en el sentido de instar porque efectivamente contemos con el certificado de pureza. Pero en síntesis, tratándose del tráfico de pequeñas cantidades, cuando no tengamos esa certificación de pureza no nos convence que exista tráfico propiamente tal y que esté en peligro la salud pública, y por lo tanto estamos en presencia de la absolución. Hay algunos, y particularmente yo, que tenemos una exigencia especial. Cuando ese tráfico, aunque sea de pequeñas cantidades, se descubre, ¿no es cierto?, en los establecimientos penitenciarios. Porque como el gran título de la ley es la persecución del tráfico, hay situaciones que son indiciarias de que por ahí vamos. Si acontece que en la revisión para incorporarse al centro penal se descubre que una señora lleva en su vagina un envoltorio, ¿no es cierto?, con 10 gramos de marihuana o de cocaína, a mí me parece que es evidente la intención de hacer algo malintencionado, voy a decir así, con eso. Entonces, frente a esa evidencia, por lo menos yo soy reactivo y entiendo que esos antecedentes me están indicando a mí la posibilidad de la existencia de un tráfico. O si a alguna persona se le descubren pequeñas cantidades de cocaína, de pasta base y de marihuana,
claro, el surtido hace la venta y con ese mismo eslogan yo digo estamos en presencia de tráfico y por lo tanto yo soy reactivo a pensar, ¿no es cierto?, que es una cuestión como casual, sino que eso efectivamente está encaminado al tráfico. O si la persona es descubierta por una cantidad de droga, pero además, ¿no es cierto?, con armas o con municiones, estoy en la misma situación. Lo que quiero decir es que este tráfico de pequeñas cantidades está exento de recriminación penal desde el punto de vista de la mayoría de la sala penal, cuando es una cosa pura y simple. Cuando es algo más complejo, entramos a examinar de caso a caso. Pero se han dado situaciones especiales en que se ha estimado, por ejemplo, que 160 gramos constituyen una pequeña cantidad. Entonces, ya tenemos que entrar, digamos, a analizar el caso concreto y ahí esta mayoría de 3 a 2, ¿no es cierto?, puede reconfigurarse en el sentido contrario, porque ahí parece que no estamos en presencia de una pequeña cantidad. La otra situación a que yo hacía mención es la situación del cultivo, ¿no es cierto?, y el consumo personal y colectivo. La sentencia a la cual se hizo referencia en la presentación y que ha sido ceñida en esto, es una sentencia que se refería a la situación de una persona, un profesional, una profesional integrante del equipo de Triagrama, en que se estaba en presencia del cultivo de marihuana, de cannabis sativa, y ese cultivo era hecho de manera colectiva, destinado al consumo entre individual y colectivo de los integrantes del grupo para fines terapéuticos y dentro de una secuencia con características místicas o orientaciones más o menos de ese tipo. Entonces la Corte, analizando bien el asunto, entendió que aquí no se estaba en presencia de un cultivo para fines de tráfico. Evidentemente era un cultivo que tenía la finalidad de tipo terapéutico. No a la manera de estas instituciones que hoy existen y que han obtenido la autorización de la Autoridad Sanitaria Administrativa de Salud para trasladar eso después, ¿no es cierto?, a productos prácticamente de farmacopea. Este era un cultivo hecho en colectivo para la utilización del colectivo, pero no del colectivo en colectivo, sino que cada uno tenía que ir naturalmente utilizando el producido de este cultivo, y entonces teníamos un consumo individual dentro del contexto colectivo, pero lo más importante es que el contexto era este, ¿no es cierto?, de una finalidad terapéutica con una finalidad, ¿no es cierto?, de otro orden místico, espiritual, que hacía como un río profundo de la actividad del grupo. Y esto la Corte estimó que en realidad no estaba sancionado por la ley, no estaba dentro de los tipos, porque no era cultivo para traficar, no era consumo público, era consumo privado, individual, dentro de un grupo, de lo mismo que ese grupo había cultivado. O sea, caía, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, un poco forzadamente, dentro del consumo personal próximo en el tiempo. Y felizmente no se descubrieron 500 plantas, entonces no había ninguna duda de que estas 40, 50 para un grupo integrado, más o menos por una cantidad similar de personas, tenían esta finalidad. Y con eso se estaba reconociendo entonces que un grupo podía formarse en torno a un sentido místico, un sentido de salud, un sentido terapéutico, y ocuparnos estas plantas en ese sentido. Y eso es lo valioso de esa sentencia que abrió el camino para reconocer la existencia de este tipo de grupos que podían trabajar de esta forma. Más adelante la jurisprudencia se ha ido abriendo para otros consumos que son de carácter personal y en consecuencia no parece hoy día tan nocivo ni tan contrario a la ley la circunstancia de que una persona tenga una o dos plantas y las ocupe para cultivarlas y ocuparlas en definitiva en función de algo de tipo terapéutico. Entonces, si la persona es capaz de demostrar, por ejemplo, que su hijo tiene una afección que puede ser de alguna manera mejorada o ayudada con el producido de este consumo, estamos en presencia de un cultivo para fines estrictamente personales y terapéuticos y no de tráfico.
como lo que la ley condena es el tráfico, también esas personas vienen siendo absueltas. No voy a latearlos leyendo los considerandos de la sentencia, porque en realidad es una cosa bastante técnica y en definitiva expresan esto que yo brevemente he tratado de contarles. Mi reflexión final es que, en definitiva, la sociedad en este tema, como en otros, está sacando, y voy a usar una expresión muy campesina, las castañas con la mano del gato. En el sentido de que el Poder Judicial está dando una respuesta a una cuestión que debería tener una respuesta de la comunidad, debería tener una respuesta de tipo legislativo. Vale decir, la sociedad tendría que definir estas cosas. ¿Cuándo el cultivo es permitido? ¿Cuándo no es permitido? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es el metro cuadrado que se permite? ¿En qué condiciones? Etcétera. Llevamos larguísimo tiempo, o se lleva larguísimo tiempo discutiendo esto en el Congreso. Incluso tuvieron la gentileza de invitarme a mí en una oportunidad a una conversación, una de las sesiones de trabajo. Pero no tenemos todavía un resultado. Y pareciera ser que mientras no tengamos un resultado vamos a continuar en esta situación indefinida, en que a veces es anómalo, la policía tiene que intervenir, sigue todo este proceso que yo les contaba, termina en la Corte Suprema con una absolución. O sea, es un camino ciego que no tiene sentido y cuya solución real tiene que ser que la autoridad administrativa o legislativa se pronuncie en los términos que corresponden, para evitar con eso la dedicación de esfuerzos a un asunto que debería reservar esfuerzos y actividades humanas para otras actividades. La Corte responde de esta forma entonces a través de este recurso de nulidad, que además es un recurso especialísimo y que no todos utilizan, de tal manera que probablemente hay mucha gente que está condenada por esto sin que tengan los medios, sin que tengan las luces, ¿no es cierto?, para poder llegar a la Corte Suprema y obtener un pronunciamiento de este tipo. Es lo que yo quería contarles. Muchas gracias.